El Batallón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo del Batallón. Hoy por fin la review del CCA Rhapsody. Lo sé que me tardé mucho, una disculpa, pero vale la pena darle su tiempo a este audífono porque me sorprendió de dos formas, una buena y una mala, pero les voy a platicar las dos, ¿no? Empezamos. En la review yo les dije que digan el unboxing, les dije que pues traía los switches de graves y al ver la gráfica se veía una gráfica así, ¿no? Entonces yo dije, va a ser un monstruo de graves y probablemente es el papá del Castor. ¿Y qué creen? Que sí tiene mucho grave, pero no suena tan desbalanceado. Y aquí es donde voy. Los switches. ¿Cómo me gustó más a mí? Con todos apagados le falta algo. Con el primer switch arriba, que es el de grave, suena muy bonito. Con dos también suena muy bonito, pero ya empieza como a empapar los medios. ¿Cuál fue el que yo usé? A mí el que más me gustó fue, porque de hecho por eso saqué esta, porque ni siquiera viene aquí. A mí la que más me gustó fue con un switch arriba, o sea, el primero de graves. Con el de dos graves, siento que le faltaba algo en los medios, pero si subes también el tercero, te sube los medios y queda muy bonito. Así que yo, el que más me gustó fue solo con uno arriba o con los tres primeros arriba. El cuarto, ¿por qué no? El cuarto siento que ya sube mucho en los medios y los agudos y ya queda muy gritoncito, pero si a ti te gusta un audífono con agudos más elevados, puede que te guste ese. A mí la verdad sí se me hizo como que un poquito sucio y ya no lo agarré. Primera recomendación, ¿cómo suena? Y para eso voy a traer al invitado especial que es el Castor. Con permiso, con permiso. Ya me vieron ahí mi cabezota. A ver, el Castor, porque creo que es buena forma de comparar. Muchos me preguntan, oye, tengo el Castor, ¿vale la pena hacer el upgrade al Rhapsody? Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque son diferentes. No suenan nada parecido. El Castor, graves muy elevados, medios apagaditos y agudos muy detallados, muy bonitos. Graves muy potentes, medios que les digo que si solo suben el primer switch, no se van a empapar tanto de los graves y me gustó mucho. Ya si suben los dos porque quieren más graves, les recomiendo que suban también el tercero y no se empapa. Entonces la verdad es que los medios de son muy buenos. Para hacer un audífono en teoría Basshead es muy bueno. Agudos, ahí sí son muy diferentes los agudos. En el Castor son como que más delicaditos y suenan muy bonito y en este son más agresivos. Entonces yo les diría, pues no suenan parecido. Si a ti te faltaron graves en el Castor, pues a lo mejor sí te convendría brincarte al Rhapsody. Si para ti están bien los graves de Castor, quédate con el Castor. Este es un audífono diferente. Algo malo de y lo vamos a ver aquí. Vean el tamaño. Aquí se ve la comparación contra el Castor. Es inmenso. Entonces también aquí, si eres de oreja o de oído pequeño, no van a ser para ti, no te van a quedar. Si ya tienes orejas a oídos medianos, sí te va a quedar, pero aguas porque puede que te alcance a lastimar tu oreja. Yo tengo unas orejas grandes y oído grande y me quedó bien. No me molestó para nada sentado. Caminando, la verdad es que los aguanté media hora más o menos. Y me los tuve que quitar porque ya me empezaba a molestar un poquito la oreja. Entonces sí, son muy grandes. También tomen en cuenta que van profundo. Está bastante largo el nózulo, la punta. No tan grande como para que ya no se puedan casar de blanco, pero está grande. Entonces sí es intrusivo, es incómodo. Entonces, solo que sean de oreja grande, de mediana a grande, les va a quedar. Si son de oído pequeño, ni lo piensen, no los compren porque no les van a quedar. ¿Para qué los hago gastar, la verdad? Bueno, entonces si no lo puedo comparar con el Castor, ¿con cuál lo voy a comparar? Porque les digo que son diferentes. Ah, y aquí es donde no sé si vaya a generar incomodidad a alguien. Los vamos a comparar. Bueno, aquí tengo el audífono, pero prefiero poner la cajita para que sepan bien cuál es. Porque los de KZ se parecen mucho. KZ-ZS10 Pro X. Que para mí son uno de los mejores KZ que han salido. Y
No he hecho la review, no sé por qué no la había hecho, va a servir como para contarles cómo suenan. ¿Cómo suenan? Estos sí son muy audiófilos. Graves bonitos, algo potentes, no son basshead, pero suenan bien. Medios muy bonitos, agudos detallados. Y lo que tiene este que a mí me encanta es la imagen y la separación instrumental son excelentes para un audífono que cuesta como 25, $30, anda ahorita creo. O sea, por ese precio creo que no hay nada mejor en aspectos técnicos. Bueno, ¿y por qué lo voy a comprar con este? Porque este, si bien es basshead, comparte muchos aspectos técnicos de este. Si tienes el Pro X y sientes que te faltaron graves, ve por este. Diferencias. Obviamente los graves de este son muy potentes. Los compararía con los del Castor, más que los del Castor son como más limpiecitos y estos se hacen más boom, boom. Están bonitos. Medios. Obviamente al tener más graves se empapan un poquito, pero les digo, con los switches lo pueden ir arreglando. Pero en cuanto a la calidad de los medios, son muy similares. De hecho, yo diría que seguramente usan los mismos Balance Armature porque suena igualito. Bueno, no igualito, pero muy parecido. La gran diferencia entre el Pro X y este son los agudos. En el Pro X suenan como más naturales. Suenan muy bonitos, muy naturales. En el Rhapsody suenan un poquito, no crean que exageradamente metálicos. Entonces son como un poquito intrusivos comparado al Pro X que no molestan nada. Aquí podrían llegar a ser un poquito molestos por lo metálicos, pero insisto, para eso están los switches. Si bajan el switch 3 y 4, quedan abajito y yo digo que no le van a molestar a nadie. ¿Eres sensible a los agudos? Creo que lo puedes usar con el uso de los switches, lo cual es muy bueno. Aspectos técnicos y por eso lo quería comparar con el Pro X. En cuanto a la separación instrumental, iguales. O sea, yo diría que son iguales. Muy bonita la separación. Donde cambia un poquito es la imagen. Aquí todo lo sientes como más espaciado. Y en el Rhapsody, lo sientes todo más cerquita de ti, pero suena muy bonito. La verdad es que este me sorprendió mucho. Yo les diría que no existe un audífono basshead audiófilo, porque para mí no existe, porque si eres basshead, en teoría no debería ser audiófilo, pero esto es lo que más se acerca. Ya alguna vez pueden ver ahí la review del C-Audio Rinco, que es un basshead. Bueno, este lo despedaza. Y estamos hablando que están entre $40 y $50 cuando muy caro, y el Rinco cuesta, que anda como en $100. Entonces la verdad es que eres basshead, pero aún así te gusta tener aspectos técnicos, vete por el Rhapsody. La verdad está muy bueno, me encantó, entra a mi colección, no pienso venderlo nunca. Y lo voy a estar usando mucho, eso sí, aquí en mi casa, porque sí, para caminar se me hizo un poquito incómodo, ¿no? Amplificación. Necesita un poquito de amplificación. ¿Por qué? Bueno, no sé el por qué, pero con un poquito de amplificación te habla de cualquier dongle DAC, ¿eh? El más económico que tengas. El de KZ, el de $14 va a servir, sin bronca. Al amplificarlo bien, se vuelve más clarito. Ojo, algo que se me olvidó decir al principio. Denle burning. Yo no creo en el burning, o no creía. De todas las reviews que les he hecho, de las que están en el canal, vayan a verlas, ninguno había cambiado su sonido con burning. El único con el que me había pasado, y que no está la review, es el Olina. A mí el Olina sí me cambió con unas 3, 4 horas de burning. Cuando lo saqué de la caja me sonó todo muy congestionado. Le moví los switches y aún así me sonaba congestionado. Lo puse a quemar, no crean que gran cosa, fue una tarde. Yo le calculo que se quemó entre 3 y 6 horas máximo, que fue lo que lo dejé. Bueno, por ejemplo, yo lo quemé aquí en mi hi-fi Zendak V2, lo dejé en la tardecita. En la noche llegué, lo probé y todo eso congestionado que tenía se acabó. Entonces, este es el primer audífono que le hago review en el que sí sirvió el quemado. De hecho, yo se lo hago a todos desde que abrí el canal porque me decían, oye, haces burning. Y yo así de, ay, es que de hecho no lo hago, pero lo empecé a hacer. Así que tengan la confianza que todos los videos que han visto les he hecho burning. Este sí cambia. Y cambia para bien. ¿Dónde lo pongo en mi tabla? Pues por $40 o $50 es una maravilla. Y sobre todo si eres basshead. Aclaración, no es exagerado el grave. No es tan exagerado que
se te vaya a volar la cabeza, pero muy bueno. Yo diría que va ahí, se da su golpe con el Rinco en cuanto a la cantidad de graves. Y con el Castor, yo diría que que estará un 10% más que el Castor, o sea, de verdad no es tanta la diferencia. En la gráfica se veía que iba a ser mucho y no. La verdad es que la diferencia entre el Castor y este en cantidad de grave ha de ser un 10%. Solo que en cuestiones técnicas sí es mejor. Insisto, aguas, cuidado con el tamaño. Es demasiado, está muy grande. Y yo creo que eso no lo va a hacer para todos. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ojalá les haya gustado la review. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios. Denle like, compartan. Ya pasamos de 400 seguidores, lo cual nos llena de alegría y de mucho gusto. Próximos videos ya vienen, ya me va a llegar el Hydis MS3, que trae mucho hype y ya tengo ganas de probarlo, ya casi llega. Y vienen amplificadores Bluetooth, voy a hacer review de mis amplificadores Bluetooth. Y también ya viene por fin la revisión del Dongle DAC del Moondrop Dome Pro, que me la habían pedido. Ya llega, yo creo, en exagerando 2 semanas, ya la tenemos. Muchas gracias y adiós. El batallón.